Ya, bueno, hoy día nos toca hablar acerca de la nomenclatura inorgánica, ¿ya? Hablar de nomenclatura inorgánica en términos sencillos significa hablar acerca de nombrar a las sustancias químicas, ¿ya? ¿Y cómo nombro a las sustancias químicas? Lo nombro a partir del conocimiento de su fórmula. La nomenclatura tiene dos objetivos, en términos sencillos. Si yo conozco el nombre de una sustancia, puedo ser capaz o debo ser capaz de formular a dicha sustancia. O si yo conozco la fórmula de dicha sustancia, debo ser capaz de formular a dicha sustancia. Entonces, la lógica que tiene la nomenclatura inorgánica es esa. Con el nombre generas la fórmula. O con la fórmula generas el nombre. Por poner un caso práctico, ¿ya? Nos imaginamos que de repente yo tengo el NaCl, ¿ya? Entonces, si yo tengo el NaCl, que tengo la fórmula, a ello debo ser capaz de darle un nombre. ¿Cuál es el nombre que tiene él? Cloruro de sodio, Sodio. ¿no? Cloruro de sodio. Y esto es conocido con el nombre de sal común. ¿Ya? Cloruro de sodio o sal común. El nombre que yo tengo acá, cloruro de sodio, es un nombre que sigue ciertas reglas, pero hay situaciones en donde, por ejemplo, las sustancias químicas tienen nombres que le vamos a llamar nombres triviales o nombres que han sido adoptados del tiempo que ya tanto se conocen a estas sustancias, ¿ya? En el caso del NaCl, si yo quiero darle un nombre, le voy a dar el nombre de cloruro de sodio, no descuida Jimenita, no hay ningún problema. Y más bien, si yo te digo, por ejemplo, lo siguiente, dióxido de carbono, ¿ya? Si yo te digo dióxido de carbono, ¿cuál sería la fórmula del dióxido de carbono? A ver, ayúdame. C C O O 2. 2, claro. Entonces, fíjate que has conseguido. Has conseguido lo siguiente. Has conseguido, a partir del cloruro, de una fórmula, dar el nombre, o has partido de un nombre para dar la fórmula. Esas son las dos condicionantes que vas a tener tú en la nomenclatura inorgánica. A nivel de química, muchas veces se confunde el tema de nomenclatura inorgánica con reacciones químicas y muchas otras cosas. Como como tema, como tal, ¿ya? Como tema, es nombrar o formular. Solamente que a veces en los cursos de química, además le agregan reacciones químicas, le agregan otras cosas que no es que esté del todo mal, pero es que te desenfocan de lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas es nombrar y formular a las sustancias. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer el día de hoy. Vamos a avanzar con el tema de nomenclatura inorgánica, que tiene como objetivo, ¿qué cosa? Nombrar y formular a las sustancias. Te dice, la nomenclatura inorgánica se trata sobre el conjunto de reglas preestablecidas internacionalmente que permiten asignar nombres unívocos a las sustancias. Es decir, un solo nombre para una sustancia y una sustancia para un solo nombre. Eso quiere decir que no tendría que haber razón para que tú puedas confundir de qué sustancia estás hablando, porque un nombre está asociado a una sustancia, así como una fórmula también está asociada a una sola sustancia. Un término que se utiliza mucho un término que se utiliza mucho equivocadamente en nomenclatura es el término de valencia, ¿ya? Muchas veces se suele escuchar, profesor, ¿cuál es la valencia del calcio? Profesor, ¿cuál es la valencia del cobre? ¿O cuáles son las valencias del oro? ¿Ya? Eso no es correcto, ¿ya? El término valencia es un término que se debe utilizar de manera muy específica como la capacidad que tiene una sustancia de ganar, perder o compartir electrones. Por ejemplo, yo veo acá que el sodio tiene carga más 1. ¿Qué me puedes decir del sodio con carga más 1? ¿Ganó, perdió electrones? ¿Qué le pasó al sodio aquí? Perdió electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido? Un electrón, ¿cierto? Entonces, la capacidad que tuvo él fue la capacidad de perder un electrón. Y a esa capacidad de perder un electrón viene a ser su estado de oxidación, ¿ya?
viene a ser su estado de oxidación o número de oxidación. La valencia no tiene signo. La valencia lo que tiene es un número, es únicamente un número que define la capacidad de combinación de una sustancia. Entonces tú lo vas a llamar monovalente, divalente, trivalente, si en todo caso gana, pierde o comparte un electrón o más electrones. ¿Ya? Por ejemplo, el sodio tiene valencia 1, el cloro tú vas a decir que su valencia también vale 1. Profe, pero acá dice -1, no importa. Tú al final te das cuenta que este señor tuvo la capacidad de perder un electrón, él de ganar un electrón y el hidrógeno de compartir un electrón. Su valencia en cualquier caso sigue siendo 1, sin un signo. Sin embargo, nosotros lo que vamos a utilizar es el estado de oxidación. El estado de oxidación sí tiene signo. Por ejemplo, yo te puedo hablar de este elemento químico. ¿Cómo se llama ese elemento químico? Sodio. Sodio, ¿ya? O te puedo hablar de este elemento químico. ¿Cómo se llama ese elemento químico? Ese. ¿Cómo se llama? Azufre, ¿ya? Entonces, de él yo le voy a asignar carga +1, y ahí le voy a asignar carga -2. Esto que tú estás viendo acá se conoce como estado de oxidación, o número de oxidación, o grado de oxidación. Típicamente estado de oxidación. Entonces, si yo te pregunto, oye, ¿cuál es el estado de oxidación del sodio? ¿Qué me vas a responder? ¿Qué me respondes? +1. Si yo te pregunto, ¿cuál es el estado de oxidación del azufre? ¿Tú qué me vas a responder? -2. ¿Correcto? Entonces, pregunta, ¿cuál es el estado de oxidación del sodio aquí? +1, Más, ¿no? ¿Y el del más azufre? -2. -2, ¿correcto? El estado de oxidación es una carga y tiene signo y puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser fraccionaria e incluso podría ser cero. ¿Hay reglas para el estado de oxidación? Sí. ¿Por qué es importante el estado de oxidación? Porque el estado de oxidación me va a permitir asignarle un nombre a un elemento químico, sobre todo, o un nombre a un compuesto químico, sobre todo cuando el compuesto químico tiene un elemento con más de un estado de oxidación. Eso lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Pero hay ciertas reglas que tú tienes que manejar. Por ejemplo, si tú hablas de una sustancia elemental, de un elemento químico que no se ha combinado en absoluto, su estado de oxidación o número de oxidación es igual a 0. Ejemplo, mira, a ver, aquí tú puedes ver a quién. Puedo ver al cobre, puedo ver a la plata o puedo ver al oro. Están solitos, sin combinarse. Entonces, para ellos, el número de oxidación es igual a 0. ¿Ya? Podría, por ejemplo, hablar del hidrógeno, hablar del nitrógeno o hablar del cloro. Están solitos, no hay otro elemento más que hidrógeno, más que nitrógeno, más que cloro. Pregunta, ¿cuál sería el estado de oxidación del hidrógeno acá? Ayúdame, ¿cuánto valdría? 0. Aquí del nitrógeno, ¿cuánto valdría? 0. Aquí, 0. ¿Y del cloro, cuánto valdría? También 0. También 0, correcto. A ver, te la complico. Imagínate que yo te hablo del ozono, o te hablo del fósforo, o te hablo del azufre. Te pregunto, número de oxidación del ozono, del oxígeno acá, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría? 0, porque solamente veo oxígeno, no hay nada más que oxígeno. Aquí, ¿cuánto valdría? Número de oxidación. También 0. 0. Vale, 0. ¿Y del azufre cuánto valdría? 0. También 0, porque no hay otra cosa más que azufre. Entonces, cuando la sustancia está sola, el número de oxidación es igual a 0. Ejemplo, imagínate que yo te hablo de este señor, ZN. Número de oxidación, aquí, el azufre, el zinc solito. Número de oxidación, 0. 0. Ahora, imagínate que yo escriba esto, ZNO. Pregunta, ¿podrías decir que el número de oxidación del zinc es igual a 0? No. No, porque ya no está solo, está combinado, ¿cierto? Si yo te digo, por ejemplo, número de oxidación, vamos a imaginarnos del bromo 2, número de oxidación, 0. 0.
Y pregunta, ¿qué tal si a esto yo le agrego bromo, oxígeno 5? ¿También puedo decir que vale 0 el número de oxidación? No. No. Ahí ya es diferente de 0. Porque el bromo ni el oxígeno están solos, están combinados, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una sustancia está sola, el número de oxidación es igual a 0, ¿ya? Otras reglas importantes. El hidrógeno, casi siempre, ¿ya? Casi siempre, su número de oxidación es +1, excepto cuando está en hidruros metálicos, que ahí vale -1. Ahí tú no vas a encontrar el hidrógeno con carga +1, sino con carga -1. Son las dos condiciones. El hidrógeno o tiene carga +1 en casi todos los casos, o carga -1 cuando está junto a un metal, por ejemplo, el litio, el sodio, el calcio. ¿De acuerdo? Ahora, el estado de oxidación del oxígeno es -2, casi siempre, ¿ya? Excepto cuando está, por ejemplo, en los peróxidos, en cuyo caso vale -1, y en el OF2, en cuyo caso el número de oxidación es igual a +2. Son las dos excepciones que vas a encontrar. Entonces, hasta el momento que hemos visto, para un elemento químico, para una sustancia que no se combina, número de oxidación igual a 0. Para el hidrógeno, su número de oxidación casi siempre es +1, y para el oxígeno, su número de oxidación es casi siempre -2, ¿de acuerdo? ¿Eso dónde nos sirve? Nos sirve acá. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el estado de oxidación de un elemento químico, yo tengo dos posibilidades: que esté frente a una sustancia neutra o que esté frente a un ion, ¿ya? Si estoy frente a una sustancia neutra, la suma de estados de oxidación me da 0. Ejemplo, imagínate que yo te hablo del monóxido de carbono, CO. Ya hemos visto hace un rato, ¿verdad? ¿El oxígeno con qué carga trabaja típicamente? ¿El oxígeno con qué carga trabaja típicamente? -2, Ujú. ¿sí? Entonces, como esta sustancia es neutra, si él es -2, ¿cuánto debe ser el carbono para que la suma me dé 0? +2. ¿Correcto? Entonces, -2 más 2, ¿ya? Entonces, si yo te hablo, por ejemplo, imagínate, ¿ya? Te digo, tengo al NO2. Número de oxidación del oxígeno, ¿cuánto es? -2. -2, muy bien. 2 por -2, ¿cuánto me da? -4. 4. Por lo tanto, ¿cuál debería ser el número de oxidación del nitrógeno? Mm, +4. +4. ¿Por qué? Porque quiero que la suma me dé ¿cuánto? ¿Cuánto quiero que me dé la suma? 0. Correcto, muy bien. Ahora, NH3, el hidrógeno, típicamente ¿con qué carga trabaja? Lo vimos hace un rato. El oxígeno con carga -2 y el hidrógeno ¿con qué carga? +1. +1, perfecto. Si él es +1, 3 por +1, ¿cuánto me da? +3. +3. Por lo tanto, el nitrógeno ¿con qué carga debería trabajar? -3. -3. ¿Para que la suma me dé cuánto? 0. 0. Entonces, para cuando tú tienes un compuesto químico, ¿ya? Para cuando tienes un compuesto químico, la sumatoria tiene que darte 0, ¿ya? Entonces, para que la sumatoria te dé 0, tú vas agregando el número de oxidación que conoces y deduces cualquier otro número de oxidación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué logro con esto? Logro obtener con qué número de oxidación está trabajando el carbono, con qué número de oxidación trabaja el nitrógeno o con qué número de oxidación trabaja el nitrógeno acá también, ¿ya? Veamos otro caso más. Imagínate que yo te digo lo siguiente. Tengo al SO4 de carga -2.
Te pregunto, ¿este compuesto es neutro o es cargado? SO4 de carga menos 2. ¿Es neutro o es cargado? ¿Qué tú dices? ¿Cargado? Claro, claro, es un ion. A diferencia de él que no veo carga, de él que no veo carga y de él que no veo carga, él sí tiene carga. ¿Cuánto vale su carga? Menos 2. Ah, entonces, ¿qué ocurre cuando tú estás frente a esto que se conoce con el nombre de ion poliatómico? ¿Por qué ion? Ion porque, bueno, es una especie que tiene carga. ¿Y por qué poliatómico? Porque tiene varios átomos. Entonces, cuando yo estoy frente a un ion poliatómico, la suma de todos los estados de oxidación me da la carga del ion. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, ¿qué carga le asigno? Ayúdame. El oxígeno, ¿con qué? -2. Perfecto. Pero yo no conozco cuál es la carga del azufre. Le pongo X. Entonces digo, 1 por X, X. 4 por menos 2 me da ¿cuánto? Menos 8. Y te pregunto, ¿toda la suma te da 0? ¿Sí o no? No. En este caso, la suma me da menos 2. Profesor, ¿por qué? Porque es la carga del ion. ¿De acuerdo? Cuando una especie es neutra, la suma de las cargas me da 0. Pero cuando es un ion poliatómico, la suma de las cargas me da la carga del ion. Bueno, acá lúcete. ¿Cuánto valdría X? Al ojo. Te doy un tiempo para que lo calcules. ¿Cuánto valdría? Oye, este 8 que está restando, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando, ¿verdad? Más 10. 8 menos 2 me da 10. El 8 Mm, negativo pasa como positivo. Tienes 8 positivo y 2 negativo. ¿Cuánto te da? 6. Más 6. Perfecto, más 6. Eso es como viene a ser, ¿ya? Ahora, te pongo otro caso, ¿ya? Imagínate que yo te digo, tengo al ion nitrato, NO3 con carga menos 1. Lo primero que te pregunto, ¿esto es una especie neutra o es un ion? ¿Especie neutra o un ion? Unión. Un ion. ¿Qué tipo de ion? Un ion poliatómico, ¿ya? Todo esto tiene carga menos 1. El oxígeno, ¿con qué número de oxidación trabaja? Ayúdame. -2. Menos 2. ¿Ya? Y el nitrógeno, ¿con qué número de oxidación trabaja? No lo sabes. Le pones X. ¿Ya? 1 por X, X. 3 por menos 2, ¿me da cuánto? ¿Cuánto es 3 por menos 2? 6. Menos 6. ¿Y toda la suma cuánto te va a dar? Menos 1. ¿Y de dónde sale ese menos 1? De acá, de la carga del ion. Por lo tanto, de aquí despejando, X, ¿cuánto valdría? 5. 5, perfecto. Es la carga con la que va a trabajar el ion. ¿De acuerdo? Entonces, esta viene a ser la forma. Tenemos lo de acá. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, chicos? ¿Todo bien? Ya. Entonces, vayamos nuevamente. Un breve repaso chiquitito. ¿Ya? ¿Para qué me sirve la nomenclatura inorgánica? Para dos cosas. Uno, si yo tengo la fórmula, le doy el nombre al compuesto. Y si yo tengo el nombre, le doy la fórmula al compuesto. O sea, si tengo la fórmula, le doy el nombre. Y si tengo el nombre, le voy a dar la fórmula. Valencia, ¿es lo mismo que estado de oxidación? ¿Sí o no? No. No, valencia no es lo mismo que estado de oxidación. La valencia es un número que no tiene signo y que me habla de la capacidad de combinación, la capacidad para perder, ganar o compartir un electrón.
¿Ya? En cambio, cuando tú hablas del estado de oxidación, que es lo que hemos visto acá, el estado de oxidación viene a ser una carga que puede ser positiva, que puede ser negativa, que puede ser cero o que puede ser incluso fraccionaria. ¿Ya? Esa carga, para poder hallarla, tienes que seguir ciertas reglas. Por ejemplo, para un elemento, el número de oxidación vale 0. ¿Ya? Para el hidrógeno casi siempre es +1, excepto cuando forma hidruros metálicos. Para el oxígeno casi siempre vale -2, excepto, por ejemplo, en el OF2 o en el caso de los peróxidos. ¿Ya? Luego, para un compuesto neutro, la sumatoria de los estados de oxidación me debe dar 0. ¿Ya? Ejemplo, en el monóxido de carbono, si el oxígeno tiene número de oxidación -2, el carbono debe ser +2. Y para un ion poliatómico, la sumatoria de todos los estados de oxidación es la carga del ion. Así lo vas a reconocer. ¿Ya? Ahora, hay ciertos estados de oxidación que tienes que memorizar, ¿ya? Ciertos estados de oxidación que tienes que memorizar. ¿Y cuáles son ellos? Los que están en esta tablita. Mira, ¿ves los que están en esta tablita? ¿Sí? Ellos son los números de oxidación. A ver, necesito que me ayudes tú con esto, ¿ya? Ellos son metales, ellos son no metales. ¿Cómo se llaman? Ayúdame. Litio. Litio, Sodio. sodio, Potasio. potasio, Rubidio. rubidio, muy bien. Se llama cesio. El de acá, Argón. Ah, no, no es argón. Ag, plata. plata, correcto. Entonces, quiero que te des cuenta, ¿ya? Todos ellos tienen un número de oxidación +1. O sea, cuando forman compuestos, el litio, el sodio, el potasio, rubidio, cesio y plata, solamente trabajan con número de oxidación +1, ¿de acuerdo? Ellos trabajan con número de oxidación +2, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, cadmio y zinc, ¿ya? Ellos con número de oxidación +3, aluminio, galio, escandio, indio. El cobre y el mercurio trabajan con número de oxidación +1, +2. El hierro, cobalto, níquel con número de oxidación +2, +3. El oro con 1 o 3. Y el plomo, estaño, platino y paladio con carga 2 y 4. ¿Qué tienen en común estas cargas, chicos? ¿Qué le encuentras en común a todos ellos? Los del lado izquierdo. ¿Son positivos? Claro, todos los números de oxidación son positivos, a diferencia de lo que vamos a encontrar con los no metales, porque en los no metales vamos a encontrar que los números de oxidación pueden ser positivos o pueden ser negativos. Ejemplo, mira, tú tienes aquí al cloro, bromo, yodo. ¿Cuáles son sus números de oxidación? -1, 1, 3, 5, 7. ¿no? Para el azufre, selenio y teluro, a ver, Marcelo, tú que tienes ganas de intervenir, ¿cuáles son sus números de oxidación? -2, 4, +6. Perfecto. Para el arsénico y el nitrógeno, -3, +3, +5. muy bien. Para el fósforo, 3 +1, -3, +1, +3, +5. ujú. Para el flúor, -5. para el flúor, -1, -5, no que diga. -1, claro. Para el carbono, -4, +2, +4. muy bien. Para el silicio, -4, 4. ajá. Y para el boro, -3 y 3. +3. Mira, otra observación que podrías tener tú respecto a los elementos metálicos es que tienen uno o dos estados de oxidación, no más. Y siempre son positivos. En cambio, en los no metales puedes tener más de dos números de oxidación, ¿ya? Y se cumple también que la mayoría de ellos tienen números de oxidación negativos, ¿de acuerdo?
Entonces, esto es lo que tú debes reconocer para los metales y para los no metales. Metales positivos y los no metales pueden ser positivos o negativos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, consulta o comentario? ¿Nadie? Ya. Ahora, vamos a hacer el caso de que yo tenga iones monoatómicos, ¿ya? Lo que te voy a pedir es que le tomes una captura de pantalla a esto, ¿ya? A esta parte, porque lo vamos a utilizar seguido. Yo te voy a preguntar, oye, ¿con qué carga trabaja el sodio? ¿Con qué carga trabaja el litio? ¿O el cloro? ¿O el bromo? ¿Ya? Tú tienes que responder. Tienes que sacarle una captura de pantalla a esto, por favor. A ver, una captura de pantalla. ¿Me avisan? ¿Ya? ¿Todos? Listo, profe. Muy bien. Ahora, vayamos a lo siguiente. ¿Cómo yo nombro a los iones monoatómicos? Un ion monoatómico, como su nombre lo dice, es una especie iónica, un ion positivo o negativo, que está formado por un solo átomo. Ejemplo, si yo te hablo de litio con carga +1 o te hablo del bario con carga +2, ¿ya? ¿Qué nombre le vas a dar? Entonces, tú lo que haces es, te vas a tu tablita y buscas al litio y buscas al bario. El litio únicamente trabaja con carga +1 y el bario únicamente con carga +2. Entonces, como tienen una sola carga, a él tú lo vas a llamar simplemente así, ion litio, ¿ya? Y como el bario también tiene una sola carga, a él lo vas a llamar igualito, ion bario, ¿de acuerdo? Como ocurre igual con el sodio o con el calcio, tiene una sola carga, entonces ion sodio o ion calcio. En algunos casos tú podrías llamar ion sódico o ion cálcico, pero típicamente ion sodio e ion calcio. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Listo. Me voy con el aluminio también solamente trabaja con carga +3, ion aluminio. La única carga positiva del hidrógeno es +1, ion hidrógeno, o también conocido con el nombre de protón. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tienes dos estados de oxidación, ¿ya? Ejemplo, en el plomo, en el cobre, en el hierro o el estaño, profe, ¿de dónde saca eso? Ah, mira, tú te vas acá, tienes al hierro, tiene carga 2 y 3, el cobre, +1, +2, al estaño, ¿dónde está el estaño? Acá está el estaño, +2, +4, ¿no? Entonces, cuando tienes más de un estado de oxidación positivo, tú tienes dos posibles reglas, ¿ya? Una que es la nomenclatura común, en donde utilizas la terminación oso o la terminación ico, ¿ya? Y otra es la nomenclatura stock, en donde tú utilizas el número en romano para identificar la carga, ¿ya? ¿Cuál es lo más recomendado por UPAC? La nomenclatura stock, o sea, el que utiliza números en romano. Pero entre los químicos se suele mucho usar la terminación oso o la terminación